vamos a darle chance a Moisés, que Moisés ya es conocido por la casa. Adelante, Moisés. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estaba escuchándolos atentamente, ustedes saben, y todos aquí, o la mayoría, saben que yo soy trinitario, yo sí creo que la Biblia testifica acerca del Dios triuno. No es una palabra bíblica, sí, yo he visto que es un hecho bíblico. ¿Y por qué? Aquí alguien preguntaba, ¿por qué decimos que son tres? Porque son los que se testifican en el Nuevo Testamento. No solamente Mateo 28:19, si uno toca la Biblia con el Espíritu Santo, se va a dar cuenta que el Dios triuno está por todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Incluso está en el Antiguo Testamento. Desafiando tu lógica, si Jesucristo hubiera tenido en mente que Él era Dios y que habían dos más que era Dios, ¿por qué en Juan 10:30 dijo el Padre y yo uno somos? Es uno solo, ahí está. El verbo ahí griego es ser, no estar, ¿sí? Y También estoy de están. acuerdo, pero no escuchaste mi pregunta. Ellos Mi pregunta es coexisten. ¿por qué no dijo el Padre, yo y el Espíritu? ¿Por qué no dijo? Bueno, es que el Espíritu siempre está ahí de una u otra forma, ¿Por qué ¿sabes? no lo mencionó No era necesario, él estaba ungido. en Juan 8:16? ¿También se le olvidó? No, Selvin, te explico. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo ahí, él se despojó. Filipenses 2, ¿sí? Él tomó O una sea, se forma, despojó, pero él ¿por qué tomó siempre hablaba una del Padre y no forma, del Espíritu? porque él está siempre como hombre, haciendo todo lo que su padre le Pero ¿por decía. qué como hombre sí reconoce al Padre como Dios y no al Espíritu? Claro que sí lo reconoce, ahí lo Dame mencionó. un versículo donde diga Dios Espíritu, que diga él. Él lo dice en Hechos 5, Ya contra el empiezas Espíritu con tu Santo. gimnasia mental y tu malabarismo. No, Te eso voy es a volver a todo. preguntar. En Juan Ujú. 10:30, Moisés, en Juan 10:30, Jesucristo reconoce que él y el Padre son uno, sí o no. Claro. En Juan 8:16, porque dice, si yo testifico, mi testimonio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo, el Padre y el Espíritu. ¿Así dijo? No, eso no es necesario, te dije. Él está ahí tomando una O sea, posición de hombre. Jesucristo no iba a mencionar una doctrina tan importante para él. Pues él mismo lo dijo, muchos estaban ahí, él tuvo que hablar en parábolas. ¿Quieres que te diga una parábola donde habla el O Dios sea que triuno? Juan 8:16 es una parábola. No, ahí te va Juan, Lucas ¿Por qué 15. Ahí te va espera, Lucas ¿por 15, qué? la Pero parábola del escucha, padre, ¿ok? Moisés. ¿Por qué quieres salir corriendo de Juan 8:16? No, ya te dije, no es necesario Ok, que lo te vuelvo a mencionara. preguntar, una doctrina tan importante para ti, ¿por qué a Ujú. Jesucristo le importó un pepino tu doctrina? No, a, él no, a ti sí te importó poco, Léeme a Juan Dios no, a Jesucristo 8:16, no. Juan 8:16. Es que la Biblia no es, toda la Biblia no es Juan 8:16, Selvin. Correcto, correcto. Toda la Empecemos por Biblia, ahí. te voy a empezar a dar muchos versículos que hablan No, conocer a para. Dios y Terminemos con conocer al este. Padre Y juntos. después vamos a ir a uno tuyo, uno mío. Uno tuyo, Dale, uno mío. dale. Ahora, voy a terminar con Juan 8:16. Voy a preguntar. Tú me das un texto y tú me preguntas también. Te pregunto en Juan 8:16. Ujú, ¿Por qué Jesucristo dijo que su testimonio era verdadero? ujú. Porque no era solo, sino él y el Padre. Y escucha lo que voy a decir, lo que vas a escuchar de mi boca. ¿Por qué Jesucristo dice? Porque en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. ¿Por qué usaría la ley si Jesucristo sabe que es mentira, que no es el testimonio de dos, sino de tres? Conteste. No, él está hablando de otra cosa, él no está hablando de su persona, él está hablando del testimonio. Así de simple, Selvin. Sí, ¿Cuál fue mi pregunta? Te voy a volver a preguntar. por eso te lo En estoy Juan, contestando. Más es bien que no tú quieres. escuchaste mi pregunta, ni siquiera la abordaste. Voy otra vez. Ajá. En Juan 8:16 Jesucristo dice, si yo testifico, mi testimonio es verdadero porque no soy yo solo. Ahí, escucha bien, antes de que te ¿Sí? pregunte. Ahí era la oportunidad para que Jesucristo dijera algo acerca de esa doctrina tan importante para ti. Y él dice, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre el que me envió. En el verso 17 él lo rectifica con la escritura, con la ley, y dice, porque en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Pregunta, Moisés, esta es mi pregunta. ¿El testimonio de cuántos es verdadero? ¿De dos o de uno? El testimonio, de hecho, eso es lo que está diciendo, un testimonio pues consta de dos personas. Pregunta, ¿ves que no abordas mi pregunta nuevamente? Es que, ¿qué estás preguntando, Selvin? Voy a hacértela la última vez. Ajá. Jesucristo dice, si yo testifico, mi testimonio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y ahora lo va a rectificar, a apoyarlo con la ley. Y dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Pregunta, Moisés, ¿Mm? ¿por qué Jesucristo apela a la ley y dice que el testimonio de dos? ¿Por qué no dijo el testimonio de uno? Porque uno no es un testimonio, dos sí. Tiene que ser de dos. Ajá. Ahora pregunta, ¿por qué se le olvidó el Espíritu Santo? Me lo olvidó, Selvin. No era necesario hablar del Espíritu. Esa risa, me encanta esa risa. Ahora dame tu versículo y me preguntas. Muy bien. Ok, vamos a empezar con Juan 14, ¿sí? Juan 14, 26. Ok, ahí te va.
lo leo, más el otro Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahí están los tres, ¿no? Ahí hay tres, ¿verdad? Ahora, vamos acompañando esto. ¿Cuál es tu pregunta de ese texto? ¿Cuál es? Necesito mostrarte otro versículo para que veas Ok, cuál ok. viene la pregunta. Juan 15, Ajá, 26. Dice, ajá. pero cuando venga el otro Consolador, ¿quién es el otro Consolador? El Espíritu, ¿verdad? Ahí está claro. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de realidad, así para que no quede dudas, ¿verdad? El cual procede de, griego, de con, para es la palabra griega, que significa que viene y no viene solo, sino que viene con, del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y la pregunta de Selvin es, ¿por qué? ¿Quién es el enviador, el Padre o el Hijo? En Juan 15, 26 dice que el Hijo es el enviador, el que envía. Pero en Juan 14, 26 dice que el Padre envía. Mi pregunta es esa, ¿quién es el que envía? El Padre. ¿Y Juan 15, 26 no existe entonces? Ahora voy. Allí te contesto y te refuto de una vez. Jesucristo dice, yo les enviaré de mí mismo o del Padre. Dice, yo os enviaré del Padre. Ah, no era de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo está diciendo, yo No, os pero ¿de dónde lo iba a enviar? Padre. Correcto. ¿Por qué no dice les enviaré de mí mismo? Porque dice que el yo, está hablando yo, que es lo mismo, ¿no? Correcto, pero ves que no oyes lo que digo. Digo, Dice, les enviaré del Padre. ¿Verdad que no dice de él, que viene de él? Mira, Selvin, no le brinque. Aquí hay un verbo No, pero anterior. ves que tu propia Yo pregunta te os refuta. enviaré ¿De dónde sale el Padre. Espíritu? ¿De Jesucristo Ok, o del respóndeme, Padre? ¿quién envía? Entonces, aquí en Juan Él 15, 26, dice ¿quién Jesucristo envía? que Él envía del Padre. Entonces, ¿quién envía? Mi pregunta es sencilla, ¿quién envía? La pregunta te la contesté, Jesucristo. Ok. Yo te contesté de Ahora, entrada. ¿quién va a enviar el Consolador en Juan 14, 26 y quién envía el Consolador en Juan 15, 26? En el versículo dice que Jesucristo, Él enviará. Juan 14, 26 envía el Padre y en Juan 15, 26 envía el Hijo. ¿Por qué mezclas? Porque así es, Elvin. Correcto, pero vamos a un versículo El hecho de la y Trinidad luego al otro es versículo. innegable. ¿Sí? Es que nadie ha negado nada. Lo que tú quieras, escucha, Un solito te Moisés, refutaste, Selvin. Moisés, Tú ya dices en Juan escucha, 14 Moisés. que el Padre envía. Moisés, porque tú Ahora yo te digas estoy eso no diciendo lo que el Hijo convierte en envía. verdad, solo quiero que escuches. Escucha. Ajá. Pregunta, Moisés. Escucha, de tus propios versículos. ¿Jesucristo envió de sí mismo? Yo os enviaré, dice, del Padre. Pregunta nuevamente. Y pregunta, Jesucristo. tú estás preguntando otra cosa. ¿Sí? Voy a volverte a preguntar para ver si tú Ahí está, niegas el ya texto. entendí tu pregunta, Selvin, te respondo. La respuesta es que el Dios triuno está enviando al Dios triuno por el verbo. La respuesta es que el Dios triuno está enviando al Dios triuno por el verbo. La respuesta es que el Dios triuno está enviando al Dios triuno por el verbo. Ahora dame el versículo que diga. Dame el versículo. Aquí mismo está. Jesucristo. Aquí mismo está y te lo dije al Moisés, principio. Moisés. La palabra griega del es para. Moisés. ¿Sí? Moisés. Ajá. Aquí tienes que decir tú. Moisés. ¿Jesucristo es un Dios triuno? Jesucristo, claro, en él habita toda la plenitud de la deidad. Es el Entonces Jesucristo son tres personas. Jesucristo es un Dios. Jesucristo es un Dios. ¿Cuál es mi pregunta, Moisés? Unitarios como los unitarios, como los trinitarios creemos. ¿Por qué no te limitas a contestarme, Moisés? Es un Dios. Pregunta, Moisés. Jesucristo. Es un Dios. Escucha. ¿Es tres personas o solo una Jesucristo? Estás hablando de ya las personas. Eso es otro asunto. ¿Sí? Pregunta otra vez. Hablando de la deidad. ¿Jesucristo es una sola persona o Jesucristo son tres personas? Esto es un Dios. ¿Es una persona? Sí, parte de las tres personas. Ah, ok, para. Entonces Jesucristo solo es una persona. Lo digo, así fácil se responde en hebreo. Correcto, pero solo necesito tu respuesta. No quiero que le ensucies hablando lo que no es. No, pues es que Jesucristo, voy a la pregunta otra vez. Jesucristo, escucha. Jesucristo, ¿es una sola persona o Jesucristo son tres personas? Jesucristo es una persona y es Dios. Gracias. ¿Es eso? Yo solo pregunté de la persona. Ahora te Entonces, voy a explicar. escucha, espera, es para ayudarte. Tú dijiste que el Dios triuno iba a enviar al Espíritu Santo. El Dios triuno iba a enviar al Dios triuno, eso dije. El Dios triuno iba a enviar al Dios triuno, eso dije. El Dios triuno iba a enviar al Dios triuno, eso dije. Ok, entonces, ¿este Jesucristo es el que envía al Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Cómo? No te entendí, Selvin. Oye, Padilla, ahora no entiende. No entienden el problema que se metió. Sí, ya no entienden quién atolladero se metió ya. Vuélveme a repetir la pregunta, por favor. Vuélveme a repetir la pregunta, por favor. Sí, es que ya quedaste rebotando.